Buenas tardes, un gusto que haya tanta gente en estos eventos, así que genial que hayan podido venir. Me presento, mi nombre es Diego Córdoba, me van a encontrar como Dicor en todas las redes sociales, si me quieren buscar. ¿Quién soy? Soy ingeniero en informática, soy profesor universitario e investigador en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mendoza. Soy cofundador de Juncotic, una mini organización que tenemos con Andrea, en la que en general compartimos las cosas que vamos aprendiendo. Somos muy fan del open source, del software libre, así que todo lo que vamos aprendiendo lo vamos compartiendo en un blog, tenemos un canal de YouTube y tenemos una serie de cursos que ahora están un poco quedados, pero que la idea es retomar eso y seguir incrementando las capacitaciones, online y on-site. Y soy casi magíster en teleinformática, casi porque la semana pasada presenté la tesis, la mandé a revisión, así que ahora estoy esperando que me den el ok o no, para corregirla. Así que bueno, el palo mío no es tanto el desarrollo, sino son más bien las redes, los protocolos de TCP/IP y la seguridad informática. Pero bueno, doy clases sobre Python hace un par de años, 2019 por ahí, en adelante, y me enamoré del lenguaje. Yo soy muy programador C, he probado un montón de tiempo en C y me he migrado a Python en algunas cosas y he encontrado que tiene muchísimas ventajas para muchas cosas que se pueden hacer. Y de una forma muy simple, muy fácil de armar. Nosotros en la universidad, en la Facultad de Ingeniería, hemos migrado en el 2019 prácticamente todos los programas de la carrera a Python, y un poco ahí viene también la motivación por aprender Python de hecho migramos y aprendimos a la fuerza, y la verdad que a muchos nos gustó. Yo estoy en la parte de computación 2, que es un poco el resumen de lo que les voy a charlar, dado hoy en la charla, computación concurrente, modelo y simulación en quinto año, que inicialmente era una materia muy basada en matemática y ahora ya ha migrado Python a programación, análisis de modelos, a modelado de fenómenos físicos en ambientes controlados, digamos. Y con Andrea estamos en la parte de los TIF, los trabajos final integrador, guiando a los chicos que se están por recibir de ingenieros en los últimos tramos de la carrera para que hagan sus tesis y demás. Y le agregué un apartado de investigación, porque tenemos un grupo de investigación sobre el cual en este momento estamos trabajando sobre criptografía neuronal, que es un mecanismo de intercambio de claves entre dispositivos de redes, y lo hemos hecho basado en inteligencia artificial y todo codeado con Python, con PyTorch en este caso, para lograr armar redes neuronales y entrenarlas y demás. Así que bueno, eso es un poco mi intro. Chao. Es que está buena mi charla que no se quieren ir. Sí, buena estrategia. ¿De qué les voy a hablar hoy? Un poco de concurrencia, paralelismo y asincronismo, que tiene bastante relación con lo que habló Maxi en su momento sobre optimización de aplicaciones. Yo no voy a medir la optimización, yo sé que usando estas técnicas la aplicación va a correr mejor, así que un poco dejado con lo que vamos a hacer. Vamos a ver qué son y para qué sirven estas herramientas, cómo se programan en Python. He preparado ahí varios ejemplitos simples para que vean cómo se puede hacer en Python algunas cuestiones simples. Las implementaciones que vamos a hablar son el fork del módulo OS, que es una implementación muy parecida a lo que hacíamos antes en C, en lenguaje C. Dos módulos que nos facilitan muchísimo la vida a la hora de programar multiprocesos o multihilos dentro de aplicaciones Python. Y un módulo que está muy copado porque hace asincronismo, o sea, programación concurrente, ya vamos a ver lo que es, utilizando un solo proceso y un solo hilo dentro de ese proceso, lo cual un poco vuela la cabeza. Vamos a hablar de pool of workers como una forma de generar una serie de procesos que empiecen a masticar tareas que nosotros les mandemos, y con las de mensajes distribuidas como esa extensión del pool of workers para hacer que esos mensajes, esas tareas que nosotros mandemos, las mandemos a diferentes máquinas de la red y la red las procese y nos devuelva los resultados. Así que un poco de eso, bien rápido, vamos a tratar de alcanzar a ver. ¿Qué es un proceso? Un proceso, supongo que la mayoría lo sabrá, es una instancia de un programa en ejecución. Yo escribo un programa en Python, lo ejecuto, eso se transforma dentro del sistema operativo en un proceso. Ahí les puse un stack de sistema operativo, el mejor sistema operativo que hay. Se transforma en un proceso, y ese proceso, una vez que está en ejecución, va a tener un mapa de memoria, va a estar mapeado en memoria, va a tener su
segmento de texto, segmento de datos inicializados, no inicializados, el heap, el stack, todo lo que por ahí ya pueden conocer de lo que es el mapa de memoria del proceso. Y en el núcleo del sistema operativo, de cualquier sistema operativo, tenemos un módulo que se denomina planificador de procesos, o el scheduler, que lo que hace es ir encolando todos los procesos que están ejecutándose en el sistema e ir metiéndolos en la CPU. Los van tirando a la CPU, los deja un tiempo procesando, los saca, lo mete en la CPU, el siguiente proceso de la cola, lo va sacando y lo van intercambiando. Y eso es lo que hace que un sistema operativo pueda hacer multitarea por más que esté corriendo en un Pentium 100. ¿Se acuerdan el, no sé, Windows 95, en un Pentium 100? Uno tenía el Paint y el Word, dos aplicaciones distintas corriendo en la misma máquina, aparte del sistema operativo, y parecía que se estaban ejecutando al mismo tiempo. Sin embargo, todos los procesos esos iban swapeando acá adentro, metía uno, sacaba otro, metía uno, sacaba otro, tan rápido que para nosotros nos da la impresión de que está ejecutando todo en tiempo real. Hoy vamos a ver cómo hacer que esos procesos que yo tiro en la CPU se puedan ejecutar realmente en tiempo real. Por ejemplo, en dos cores distintos o en dos CPU distintas. Si tienen un servidor con varios procesadores distintos, multicore, yo podría decirle, ejecútame esto en un core, ejecútame esto en otro core, y va a tener una ejecución en tiempo real. Este es más o menos el esquemita básico, no sé que no se alcanza a leer porque no lo he explicado acá tampoco. El esquemita básico del mapa de memoria de un proceso, pero para que tengan una idea, cuando uno ejecuta una aplicación se transforma en un proceso y en la RAM queda esto, que más o menos son 2 GB, que está en memoria virtual, así que en realidad no es tan grande. Y la forma en la que los sistemas operativos generan procesos nuevos es a través de un proceso de clonación. Tomo un proceso principal, lo clono, genero un proceso nuevo, y ese proceso nuevo es el que va a ejecutar, por ejemplo, una tarea distinta. El proceso principal es el que controla toda la ejecución del proceso nuevo. Cada proceso está identificado con un process ID, esto ya es particular de Linux. Un process ID, que es el identificador, es un numerito, son estos numeritos que por ahí se alcanza a ver ahí. Y cuando yo genero un proceso nuevo, clono mi mapa de memoria, genero el proceso nuevo, y ese proceso nuevo ya le doy una actividad distinta y va a tener su propio PID, y va a tener una serie de relación entre el proceso principal y el proceso nuevo. Este, por ejemplo, es un CMUS, es un hijo del proceso bash. Y acá tengo 4 procesos nuevos que me lanzan el proceso CMUS. O sea, tenemos toda una jerarquía de árbol de procesos dentro de todos los sistemas operativos. O por lo menos en Linux. Windows trabaja por ahí de manera más híbrida, pero la estructura de creación de procesos es más o menos la misma. De hecho, ahora con el Linux for... ¿cómo se llama? Linux for Windows, no sé qué, es como un kernel Linux que está corriendo dentro del Windows. Entonces, todo lo que nosotros trabajamos en bajo nivel en Linux, que es el estándar POSIX, POSIX.1, se puede correr también en Windows. Por eso se dice que Microsoft ama Linux, porque en realidad están migrando todo el núcleo de su aplicación, de su sistema operativo, también a Linux. Bien, esto sería como la arquitectura general de cómo se van lanzando procesos. La relación padre-hijo, este vendría a ser el padre de este. Y bueno, tenemos toda la familia, nietos, hermanos, se pueden armar todos. De hecho, también hay hijos. Hay relaciones medio raras entre procesos padre e hijo, los hijos tienen que morir antes que los padres, hay zombies, ¿no? Esto viene todo de Unix, de los 1970, más o menos por ahí, donde era toda la filosofía del hippismo, los zombies y todo. Entonces, bueno, ha heredado su nombre. Bien, arranquemos con paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? Es la ejecución real de un proceso en múltiples cores, o de varios procesos en múltiples cores. Es decir, ustedes crean una aplicación en Python. Cuando la ejecutan, eso se va a transformar en un proceso y se va a ejecutar en un core. El planificador de procesos del sistema operativo le va a dar cierto tiempo a esa aplicación, a ese proceso dentro del core, lo va a sacar y le va a dar tiempo a los demás procesos que están peleando por obtener recursos. Si mi aplicación, por ejemplo, demora 2 minutos en ejecutarse y la tiro a ese core, va a estar 2 minutos en ejecución y va a salir, o va a ir entrando y saliendo, ¿no? Pero el tiempo total de ejecución a nivel de usuario va a ser 2 minutos. Yo podría partir esa aplicación en 2 procesos distintos y decirle, ejecutame esto en 2 cores distintos. Entonces, el tiempo completo de ejecución de la aplicación va a ser de un solo minuto, porque ejecuté 1 minuto en cada uno de los cores. Los procesos se planifican independientemente. Yo tengo un proceso padre, que es un proceso hijo. Esos 2 procesos ya entran a la cola de planificación de procesos y el sistema operativo los trata como 2 entidades distintas. Planifica uno, planifica otro, si tengo 2 cores, los va planificando incluso en paralelo.
y se suele usar para tareas de alto uso de procesador. Vamos a ver después que tenemos dos grandes tipos de tareas, las que usan intensivamente un procesador, tareas de criptografía, tareas de encoding, cuando ustedes se piratean una película y se ponen a codificarla a otro formato para pasarla al tele, que eso usa mucho micro. Eso son tareas que conviene ejecutar en procesos. Y el otro tipo de tareas son las operaciones de entrada-salida. Cuando yo llamo a un recurso, llamo a un disco para que me abra un archivo, para que me traiga un dato, cuando traigo una URL de internet y quiero leer alguna tabla o algo, hacer scrapping, esas son otro tipo de operaciones que son de entrada-salida que ya tienen o se pueden trabajar de otra manera. Esto es paralelismo, ejecutar varias tareas en paralelo en varios cores. Este es el módulo os.fork en estilo C, lo más parecido a lo que teníamos en estilo C. Yo acá estoy creándome un proceso nuevo, forkeando el proceso actual, como se dice en la jerga. Fork es bifurcar. Entonces, a partir de esta línea, por ejemplo la línea 3 del código Python, yo tengo dos procesos activos que están ejecutando todo lo demás. O sea que si yo acá pongo un print, pongo hola mundo y ejecuto esto, me va a mostrar dos veces hola mundo en pantalla. Uno lo hizo el proceso padre y otro lo hizo el proceso hijo. Ahora bien, yo creé un proceso nuevo, ¿cómo distingo cuál es el padre y el hijo? A través del retorno de la función os.fork. Si el retorno es un PID, es un número, estoy parado en el padre y me ha devuelto el PID de mi hijo. Y si el retorno es 0, es que soy el proceso nuevo y soy el hijo. Entonces yo con un simple if puedo decir, esto lo hace el hijo, acá muestro 5 al cubo y termino. Y esto lo hace el padre. El padre lo que tiene que hacer acá es esperar a su hijo. Siempre los hijos mueren antes que los padres, al contrario de la vida real. Ese sería como el funcionamiento correcto de una aplicación multiproceso. Lanzo dos procesos, los dos hacen cosas distintas y uno de los dos, el padre en general, espera al otro. Este exit es súper importante porque si yo no lo pongo, el hijo, si tengo más instrucciones acá abajo, el hijo también va a seguir ejecutando las otras instrucciones. O sea que el hijo en realidad corre una parte y termina. Muere ahí y el padre espera que termine, lo libera de la tabla de procesos. Hay todo un trasfondo acá de ejecuta un proceso, se agrega en la tabla de procesos del sistema. Cuando muere, tengo que tener un proceso que recupere su estado de terminación y lo libere y lo saque de la tabla de procesos. Y acá, bueno, si el proceso hijo muere antes que, si el proceso padre no lo espera, este proceso va a terminar acá, mientras el proceso hijo va a estar calculando esto. Entonces el proceso padre va a morir, el hijo va a quedar huérfano, se llama así, proceso huérfano, y ese hijo va a ser heredado por un proceso de mayor jerarquía, en el caso de Linux, systemd, init, algún gestor de sesión del entorno gráfico y demás. Y ese proceso de mayor jerarquía que lo heredó, lo va a liberar cuando termine. Y si por el contrario, yo lanzo un proceso hijo y el hijo termina y el padre se pone a hacer otras cosas antes de liberarlo, durante ese tiempo el hijo está muerto, pero sigue estando en la tabla de procesos del sistema. Por lo tanto, a ese proceso se lo denomina zombie, y está como estado Z dentro del Linux, y lo pueden ver directamente ahí. Eso tampoco está bueno. Si ustedes ven un proceso zombie en el sistema operativo, porque hay algo mal, hay una aplicación que no está bien programada. Bien, eso sería la forma más dura, digamos, de codear procesos en Linux. O codear procesos en Python, perdón. Creo el proceso, yo a manopla le digo cuál es el padre, cuál es el hijo, y empiezo a meterle código adentro de cada uno. Hay una forma más fácil de hacerlo que es a través de multiprocessing, que es un módulo Python, que es una interfaz copiada, le pongo a la interfaz threading, porque en realidad ¿qué pasó? La gente que estaba trabajando con procesos trabajaba con fork, la gente de los desarrolladores de Python que empezaron a trabajar con hilos, empezaron a usar una librería que se llama --thread, que era thread, después modificó su nombre, y modificaron o crearon una interfaz de más alto nivel que se llama threading, que es esta, que ya después la vamos a charlar. Crearon esa interfaz y esa interfaz nos facilita un montón la gestión de hilos de ejecución dentro de una aplicación. Los que estaban trabajando con OS4 dijeron, bueno, tomemos esa interfaz y creemos algo parecido para trabajar con múltiples procesos. Y crearon un multiproceso. Tenemos una clase process, y esto nos facilita, no voy a mostrar todos los métodos y atributos que tiene, pero nos facilita un montón la gestión de los procesos y la gestión de los estados de los procesos. ¿Cómo funciona? Este es el mismo caso de recién, una función que calcula el cubo de un número. En este caso estoy importando multiprocessing, le puse as mp porque no me gusta escribir tanto.
Defino una función, esto está orientado a funciones, yo todo lo que quiero que se ejecute como proceso hijo, lo tengo que codear dentro de una función, y acá le digo, creo el proceso hijo, instancio la clase process, le digo target, ejecutarme esta función cuando se corra, y argumentos le paso un 5. Una lista, en este caso un solo argumento, por eso le puse la gomita, porque sí o sí tiene que ser una lista. Ahí se crea el proceso hijo, no se crea en el sistema operativo, sino que tengo la entidad hijo instanciada, acá lo starteo y acá lo joineo. Este join es como el white del fork. Lo starteo acá, esto lanza el proceso hijo real y esto espera que termine. Esto, como lo mismo antes, siempre tiene que estar. El hijo termina antes que el padre. Cuando le hago start, clono el mapa de memoria del proceso y el proceso hijo va a lanzar esta función. Va a imprimir esto, va a terminar, va a borrarse ese mapa de memoria y el proceso padre, que esperó que terminara, va a borrar su mapa de memoria también y todos felices. Nos ponemos todos felices cuando se muere la familia entera. Bien, ¿qué recursos tenemos compartidos en procesos generados tanto con for como con multiprocessing? Los file descriptors, si yo abro un archivo en el proceso padre, el hijo va a poder ver ese archivo, los dos van a tener su propio offset, van a poder escribir y leer del archivo. Las variables no se comparten porque este mapa de memoria se clonó en este, que en realidad internamente no se clona, no es una copia textual, sino que se usa el copy on write. Este mapa es una referencia a punteros a estas direcciones de memoria y cuando recién el hijo modifica algún dato acá, se realiza la copia real en memoria. Así que bueno, las variables no se comparten. Si el hijo modifica una variable, el padre no va a ver ese cambio. Mecanismos de IPC, esto es Interprocess Communication, comunicación entre procesos. Tenemos un montón de mecanismos que nos permiten intercambiar información entre procesos padres, hijos, hermanos, procesos cualquiera dentro del sistema operativo. Pipe, FIFOs, memoria compartida, segmentos de memoria mapeados, pueden ser archivos, pueden ser memoria anónima, colas de mensajes, sockets, para compartir información entre procesos. Yo podría tener estos dos procesos, si bien no serían padre e hijo, yo podría tener dos procesos corriendo en dos máquinas distintas y que uno le pase información al otro. De hecho, todos lo hacemos todo el día. Esto podría ser un servidor web y esto podría ser mi navegador, y son dos procesos distintos, yo estoy compartiendo información. Ahora bien, ese compartir información requiere que, por ejemplo, yo le pida algo al otro proceso y ese me responda, y necesita algún mecanismo para sincronizar los datos que estoy mandando. Logs, semáforos, barriers, y acá tenemos una enorme lista, igual acá hay más, listas de mecanismos de comunicación y mecanismos de sincronización de toda la información que podemos compartir. Pool of Workers. Este es una extensión de lo de recién. Crear un proceso nuevo dentro del sistema operativo es costoso. Para nosotros hacemos start y se crea el proceso nuevo. El tema es que a nivel sistema operativo, clonar el mapa de memoria completo es costoso en tiempo de procesamiento y en memoria. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una aplicación que cuando arranca empieza a crear procesos, cuando está ejecutándose va creando procesos nuevos para hacer diferentes cosas, ese tiempo que va a dedicarle a crear el proceso nuevo es tiempo que estoy consumiendo en mi aplicación durante la ejecución. Entonces, hay una alternativa que es el pool of work, es decir, bueno, al principio yo podría crearme una serie de procesos, me creo 4 o 8 procesos, y los dejo ahí como esperando a que yo le tire una tarea. Y durante la ejecución de la aplicación le digo, pool, ejecútame esto. Y va al pool, el pool elige algún proceso que esté ocioso, recupera el valor, hace el cálculo, recupera el valor y me lo manda a mí a la aplicación. Eso es el pool of workers. Es una serie de procesos que ya están corriendo, que yo los tengo arrancados dentro del sistema operativo, que ustedes si arrancan la aplicación, crean el pool, crean 4 procesos en el pool y se van al sistema operativo y dicen, listame los procesos que hay, van a ver los 4 procesos corriendo, van a estar ociosos, no van a estar haciendo nada, pero van a estar esperando que yo les mande una tarea. Cuando yo les mande la tarea ya no tengo que hacer toda la clonación porque eso ya está hecho. Simplemente le digo al proceso, ejecútame esto, y el proceso lo ejecuta y me devuelve el resultado. Esa sería otra alternativa. Esto sería un ejemplo del pool of workers. Y en todo el multiprocessing es parte del multiprocessing. Defino la función, en este caso ya estoy retornando un valor, no estoy mostrándolo directamente ahí. Creo un pool de 8 procesos y acá le digo al pool, aplícame la función cubo con el argumento 5. Esto es decirle pool, ejecutame la función cubo con el 5. Va al pool, el pool ejecuta eso y me retorna el resultado.
Y la ventaja que tiene es que yo puedo decir cosas como esta. Mapéame la función cubo con los valores 3, 4 y 5. Y le estoy tirando 3 tareas al pool que se van a ejecutar en paralelo. Porque tengo 8 procesos ociosos que están esperando tareas. Se ejecutan todas, tengo los resultados acá, esta es una lista, y después puedo acceder a todos los diferentes resultados directamente ahí. Este numerito depende, si no ponen nada, les va a tomar la cantidad de cores que tienen ustedes en el micro. Si no, ustedes pueden decirle, usame menos cores, no tiene sentido, por ejemplo yo tengo 4, si le pongo 8 no tiene sentido porque voy a tener 8 procesos en el pool y si le digo ejecutame el cubo con 8 argumentos acá, van a ir 8 tareas al pool y de esos 8 solamente 4 voy a estar ejecutando realmente, porque no tengo más cores para hacerlo en paralelo. Así que bueno, depende también de las características de hardware. Bien, eso recién fue procesos. Otra forma que tenemos de decir, bueno, ¿cómo evitamos el costo que nos genera clonar un proceso nuevo para ejecutar una tarea simple? Lo que nosotros hemos estado haciendo ahora es teniendo nuestro proceso que tiene un hilo de ejecución principal. Todos los procesos que ustedes corren tienen hilos de ejecuciones. Tiene uno solo, que es el main. Tiene un hilo que tiene, bueno, los datos, el segmento de código, los archivos abiertos, el stack, los registros del proceso y más. Cuando yo recién decía crear un pool, crear un fork, crear un proceso con multiprocessing, tomaba toda esta estructura y la clonaba y generaba un nuevo proceso que tenía su hilo de ejecución main. Y eso se planificaba en cores distintos. Ahora bien, si la tarea es muy simple, por ejemplo, acceder a un archivo en disco, acceder a una URL en internet, traer información, no haría falta que yo clone todo. Yo podría decir, bueno, tengo mi hilo principal, podría crearme dentro del proceso un hilo secundario que se encargue de ejecutar esa operación de entrada-salida, sin necesidad de clonarme todo. Generar un hilo nuevo es mucho más simple a nivel de procesamiento que clonar todo el mapa de memoria de un proceso. ¿Sabes? Entonces, de esa forma yo podría ir creando diferentes hilos que hagan principalmente operaciones de entrada-salida. ¿Por qué digo entrada-salida y no procesamiento? Porque Python, el intérprete CPython que usamos casi todos, tiene un mecanismo que es el Global Interpreter Lock, el GIL, el famoso GIL, que hace que en un GIL, en realidad, esto en sí funcionaba. Todos lo odian también. Todos lo odian. Hasta en castellano. Se odian por ti. Eso en C, si uno crea en C dos hilos distintos, se planifican en cores distintos. Trabaja como proceso. Pero ¿qué pasa? Atrás de eso hay un montón de lógica de concurrencia, un montón de lógica de sincronización y además que es muy complejo de implementar en un intérprete de código como el de Python. Entonces, ¿qué pasa? La gente de Python dijo, bueno, si querés hacer que las cosas se corran en cores distintos, usa multiprocessing, no venga a joder con hilos. Entonces, los hilos hicieron la interfaz muy simple, que es la interfaz threading. Los hilos permiten ejecutar tareas muy simples. En general son tareas que yo lanzo y esa tarea va a esperar a que ocurra algún evento, como una operación de entrada-salida. Y mientras ocurre el evento yo puedo seguir ejecutando el hilo principal. Tengo el hilo secundario ahí esperando que se termine la tarea. Los IPC entre hilos no hay tantos como entre procesos porque, si ustedes se fijan acá, yo tengo los registros y el stack, por ejemplo, de llamadas funciones del hilo principal y del hilo secundario, pero tengo el segmento de datos del proceso que es compartido por todos los hilos. Entonces, defino una variable global acá arriba, si este hilo modifica esa variable, este va a poder ver el cambio. Entonces, al estar dentro del mismo mapa de memoria, no me hace falta usar mecanismos de comunicación de procesos como usábamos antes para pasar ese valor de un proceso al otro. Eso es bueno, pero bueno, también es malo. Porque si tengo 25.000 hilos en un proceso, ya pierdo el control de qué hilo está modificando qué variable y me va a explotar la aplicación en cualquier momento. Existen mecanismos de IPC. Cuando ustedes busquen por ahí mecanismos de IPC para comunicar diferentes hilos, tengan en cuenta que el mecanismo sea el thread safe. Muchos mecanismos de comunicación de procesos sirven para hilos, pero otros mecanismos no, porque están pensados para procesos y ya cuando corro ese mecanismo en dos hilos del mismo proceso, puede que explote. El modo que vamos a usar nosotros, o que se usa en general, es el threading. En general tiene como dos interfaces, uno puede usar el thread también, este es como un alto nivel de este mismo. Así que si uno quiere desarrollar aplicaciones que usen threading, que usen hilos, puede usar el threading. Y si uno se dedica ya a desarrollar bibliotecas de software, módulos de Python, por ahí conviene usar thread, que está
por ahí más en bajo nivel uno puede tocar algunos detalles que con threading se complica. Y esto nos permite lograr la concurrencia. Concurrencia es un superconjunto del paralelismo. Concurrencia es un superconjunto del paralelismo. Paralelismo cuando yo tenía dos tareas corriendo en dos cores distintos en paralelo. Y concurrencia es cuando yo tengo dos tareas que se van a ejecutar y yo no sé en qué orden se van a ejecutar. Entonces tengo que empezar a incorporar el mecanismo de sincronización para saber en qué orden van a ejecutarse o cómo gestionar eso. A diferencia del código secuencial que usted dice, bueno, tengo este código, tengo 10 funciones, se va a ejecutar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y termina. En concurrencia, ya cuando uso el threading, por ejemplo, yo lanzo los hilos y el hilo principal y voy a tener 3 hilos, por ejemplo, como en este caso, y cuál de los 3 va a ser planificado para entrar al micro, yo no lo sé. Así que ya tenemos que empezar a tener en cuenta otros mecanismos de sincronización para gestionar hilos. Este es el mismo ejemplo de recién, del cubo, solamente que estoy usando threading en vez de multiprocessing. Y en Python es muy simple, cambio threading, multiprocessing por threading, cambio process por thread y compilo y sale andando. Bastante simple. Starteo el hilo, joineo, me quedo esperando que termine el hilo. Si este hilo, si lo lanzo, por ejemplo, también tengo el apply y el map. Si lanzo varios hilos en paralelo, el tiempo de ejecución de la aplicación no se va a reducir porque los hilos no pueden ejecutarse paralelamente en dos cores distintos. O sea que el sistema operativo planifica el proceso y ese proceso está planificado, va a ir switcheando entre los diferentes hilos que tiene debajo. O sea que en realidad si la aplicación, si esto me demora 5 minutos y lo lanzo 2 veces, la aplicación completa va a demorar 10 minutos con threading. Si uso multiprocessing van a ser 5 minutos. Concurrent Features, esto se los menciono nomás, es otro módulo que nos permite trabajar con los futuros que le llama Python, que es objetos que en algún momento van a tener el resultado de alguna función. En general se trabaja con pools, nos permite crear pools de procesos y pools de hilos, cualquiera de los dos. Pool de procesos idealmente para tareas de procesamiento, pool de hilos para tareas de entrada-salida. Y los ejecutores lanzan esas entidades que van a estar corriendo en segundo plano y cuando yo en mi aplicación le digo future o pool, ejecutame tal tarea, yo sigo ejecutando lo que seguía después de la llamada y de vez en cuando pregunto si la tarea está completada. Pregunto si el valor futuro ya es done, ya está hecho, y si está hecho lo consumo. Si no está hecho sigo haciendo otras cosas hasta que ese valor esté completo. ¿Sí? Si uso procesos, va a ejecutarse en paralelo, si uso hilos, va a ejecutarse en el mismo proceso. Todo esto cuando yo digo procesos, que hemos hablado de pool, que hemos hablado de multiprocessing y demás, todo por debajo utiliza el fork. O sea que bueno, hacer todo esto con fork es una locura porque hoy en día hay una capa arriba, otra capa arriba, otra capa de abstracción que nos simplifica un montón la vida. Este es un ejemplo del uso del Concurrent Features con un Process Pool Executor. Importo el Process Pool Executor del Concurrent Features, acá instancio el pool, algo parecido a lo que hacíamos recién con el Multiprocessing Pool. Le digo cuántos ejecutores quiero que tenga ese pool, y acá le digo, futuro, dame el resultado de ejecutar cubo del valor 5. Yo sigo después haciendo otras cosas, es decir, en este caso particular, como no tengo más nada acá en el medio, esta función acá, cuando yo trate de obtener el resultado, se va a quedar esperando hasta que esté disponible. Si demora 10 minutos, pues estaré 10 minutos esperando ahí. Pero mientras tanto yo podría ir haciendo otras cosas, y el objeto futuro tiene métodos que me permiten preguntarle si el resultado ya está ahí. Si está ahí, perfecto. Si no, bueno, sigo haciendo otras cosas. Y ese es el mismo ejemplo, fíjense. El mismo ejemplo usando hilos. He cambiado el Process Pool Executor por Thread Pool Executor y la cosa sale andando. O sea, ustedes podrían tener una aplicación completa corriendo en hilos y después dicen, che, tengo un micro de 18 cores y le quiero dar un poco más de performance a la aplicación, cambio Thread por Process y listo. Y ya va a performar mejor. Puede que explote también, ¿no? Pero bueno. Hay que hacer profiling. Bueno, hemos visto procesos por un lado y los por otro.
no son dos mecanismos que estén encontrados, es decir, yo puedo usar procesos de hilo de forma complementaria en la misma aplicación. De hecho, si ustedes ven aplicaciones como Apache, el servidor web, o Nginx, lo que hacen es una combinación de varias cosas, para ver que el servidor tiene, no sé, dependiendo de la carga, 10 procesos en ejecución y cada proceso está corriendo a su vez 3, 4 hilos distintos, para intercambiar con los clientes. En general, como les comentaba recién, se usan procesos. Cuando el procesamiento intensivo se usan procesos, tareas de procesamiento intensiva, codificación, criptografía, etc. Y para todo lo que es operaciones de entrada-salida se usan hilos. Entrada-salida de disco, entrada-salida de periféricos, entrada-salida de red, consultas de internet y demás. Se hacen web scraping por ahí, o se han trabajado con Flash o con framework y quieren, por ejemplo, que la aplicación mande un correo electrónico, ustedes no se quedan esperando que el correo salga. Ustedes lo mandan y le muestran al usuario su correo ya fue enviado, y mientras tanto por atrás se está mandando correo con un hilo, o con un proceso o con algo parecido. Entonces, cuando se lo vean en Instagram no les dice, le enviamos un correo, y se queda esperando ahí el relojito hasta que esté disponible. Eso funciona de otra forma, de hecho funciona de una manera bestial que ya les voy a comentar. Bien, tenemos por un lado múltiples procesos, por otro lado múltiples hilos, y por otro lado, si uno se focaliza en las operaciones de entrada-salida, estas operaciones cortas donde llego a abrirme un archivo, tráeme algo del disco, tráeme algo de la red, es una operación corta que yo pido y a nivel tiempo de cómputo son muchos ciclos que tengo que estar esperando que devuelva ese resultado. Un milisegundo ya es una eternidad para la computadora. Yo eso podría hacerlo con un hilo, por ejemplo. El delay es despreciable en ese tipo de aplicaciones. Si bien para nosotros abrir un archivo es instantáneo, para la computadora es muy lento. Pero, si bien para nosotros es instantáneo, si yo quiero abrir 18 millones de archivos con una aplicación, en un bucle, va a demorar eso su buen tiempo. Porque va a estar ciclando y ciclando y ciclando y va a estar haciendo operaciones de entrada-salida una tras la otra. ¿Podemos usar múltiples procesos para lograr eso? Sí, pero el tema es que es muy costoso, como les decía recién, clonar mapas de memoria de procesos y generar procesos nuevos. Y aparte los sistemas operativos tienen un límite de procesos, no puedo tener infinitos procesos entre un Linux, por ejemplo. De hecho hay un ataque que se llama fork bomb, donde ustedes pueden ejecutar un bucle y empezar a generar procesos nuevos infinitamente hasta que se llena la tabla de procesos del sistema, que son no sé cuántos millones de procesos son. Se llena la tabla de procesos y listo, ya no pueden matar ese proceso porque para matarlo tienen que crear un proceso nuevo que es el comando kill y no pueden hacer más nada, tienen que apretar el botoncito. Es muy divertido hacer ese tipo de cosas. ¿O no? O no, dependiendo para quién. Depende de qué lado estés. Sí, no. Yo se los tiro a mis alumnos siempre, 2 puntos, paréntesis, punto y coma, la expresión, y bueno, algunos caen, otros no vienen de vuelta. Y eso es poco escalable. Yo no puedo, para sitios grandes, hacer que la instancia en la nube, por ejemplo, esté comiendo cada vez más recursos de procesamiento para generar procesos nuevos que hagan cosas distintas. Por ejemplo, para atender a cada cliente en internet, para hacer cualquier cosa mínima. Y más cuando la nube sale mucha plata, y más para nosotros que sale en dólar, no conviene ocupar muchos recursos ahí. ¿Se puede usar hilos? Sí. Yo lo que dije recién, se puede usar hilos. Pero el tema es que si yo tengo muchos hilos, si estamos hablando de aplicaciones grandes, que yo quiero que escalen, usar muchos hilos nos complica el tema de la sincronización. ¿Qué hacemos con las variables? Como todos los hilos comparten las variables, cualquier bug, cualquier error de programación de un hilo que toque una variable que no tenía que tocar, va a hacer que probablemente me crashee la aplicación completa. De hecho, si crashea un hilo dentro de un proceso, lo más probable es que crashee el proceso completo y se lleve puesto todos los demás hilos que estaban corriendo. Por ahí tenía 25.000 hilos leyendo entrada y salida de internet y se mueren todas esas conexiones. Eso es el memory safety, la corrupción de los datos. Y aparte es difícil de sincronizar. Ahí tenemos el race condition y el orden en el que van a ejecutarse diferentes instrucciones. Por ejemplo, en hilos yo podría decir, bueno, necesito hacer una tarea X, para lo cual tengo que ejecutar un hilo que haga tal cosa, y después tengo que ejecutar un hilo que haga tal cosa, y después un hilo que haga tal cosa. Si eso no son 3, son 25, ya tengo que empezar a trabajar con mecanismos de sincronización para que el tercer hilo no se ejecute antes que el primero se ejecute y entregue un resultado y ese pueda ser leído por el hilo 5 y demás. Entonces eso ya nos plantea un problema. Entonces hay una solución nueva
de hecho es bastante nuevo, dentro de Python, desde Python 3.7, 3.8, que es un modulito que se llama Async.io, o entrada-salida asincrónica, que lo que hace es transformar la llamada a funciones en rutinas concurrentes, y cuando yo llamo a esa rutina concurrente de una manera especial, ya les voy a mostrar un ejemplo, esa rutina, si tiene que quedarse esperando una entrada-salida, la rutina se duerme y yo en el hilo sigo ejecutando otra cosa. Entonces tengo concurrencia dentro de un solo proceso y dentro de un solo hilo de ejecución. No estoy ni lanzando procesos nuevos ni lanzando hilos nuevos. Entonces, por ejemplo, podría tener un servidor web que está atendiendo a 25 clientes con un proceso y con un hilo, y todos los clientes consultando y el servidor respondiéndole a cada uno, sin necesidad de paralelizar la ejecución de ese tipo de cosas. El núcleo de los Async.io son las corrutinas. Y tiene dos APIs, una de alto nivel para hacer aplicaciones y una de bajo nivel para hacer librerías. Algo parecido a lo que pasaba con Thread. No sé cómo andamos tiempo. A ver, 10 minutos. si tengo... Esperemos. Este es un ejemplo muy interesante para entender el concepto detrás de Async.io. Imagínense que tenemos, han visto los concursos de las competencias de ajedrez, donde tenemos un ajedrecista experto que va realizando juegos contra varios ajedrecistas más novatos. Imagínense que tenemos un ajedrecista experto contra 24 novatos y que el tiempo de cada movimiento del experto son 5 segundos contra 55 segundos de cada movimiento del novato. ¿Sí? Si el experto se sienta con un novato, hace su movimiento en 5 segundos y el otro demora 55 segundos en responderle. Y después 5 segundos, 55 segundos. O sea que tenemos, si el promedio son 60 movimientos en un juego completo para que se termine un tablero, tenemos 30 ida y vueltas. Cada ida y vuelta son 5 segundos más 55, un minuto. O sea que serían 30 minutos en la ejecución del experto contra uno de los novatos. La visión sincrónica, o sea, lo que uno viene, desde que empezó a programar, lo que viene trabajando, una operación atrás de la otra, tiene un tiempo que demora lo siguiente. Un juego a la vez, 30 movimientos de ida y vuelta por cada tablero, así viene el experto, se sienta con el primero, hace su movimiento de 5 segundos, espera los 55 segundos, hace el siguiente y más, hasta que termina. Tengo 30 minutos con el primero, me paso al segundo. Otros 30 minutos con el segundo, me paso al tercero y así por 24. O sea que el experto va a estar jugando 12 horas para terminar con los 24 contrincantes. La versión asincrónica de esto sería, el experto hace un movimiento, con el primero hace un movimiento de 5 segundos, y mientras el otro está pensando los 55 segundos para responderle, el experto se pasa al siguiente tablero y hace su movimiento. Y se pasa al siguiente y hace el movimiento. Cuando llega al final, al último tablero y vuelve al principio, ya pasaron los 55 segundos, o sea que el experto se sienta en el primer tablero y hace en 5 segundos su siguiente movimiento. Y pasa al siguiente y al siguiente y al siguiente. Entonces el tiempo total va a ser de 1 hora para resolver todos los tableros. ¿Por qué? Porque todas esas operaciones donde yo digo, hago un movimiento y me quedo esperando la respuesta del contrincante, sería una operación de entrada-salida que puedo reducir los tiempos de espera mientras esa operación de entrada-salida se está ejecutando. Yo puedo seguir haciendo otras cosas. Por ejemplo, haciendo otras operaciones de entrada-salida con otros contrincantes. Eso sería 1 hora. Y si esto fuera una versión paralela, que no lo puse porque no es imposible hacer en la vida real, si esto fuera una versión paralela, yo lo que tendría que hacer es agarrar al experto y clonarlo 24 veces. El multiverso, El multiverso del experto. Todavía No se sabe. Lo clono 24 veces y el experto clonado va a demorarse 30 minutos con cada uno de esos juegos. O sea que si esto lo llevamos al paralelismo, el juego completo se reduciría a 30 minutos. ¿Está bien? O sea que bueno, entre usar la versión asincrónica, que es un solo experto que viene a ser un solo hilo, que va ciclando y va pasando por los diferentes contrincantes, a usar una versión que utilice 24 procesos distintos, no hay mucha diferencia de tiempo en este ejemplo, así que por ahí me convendría usar directamente la versión asincrónica. Este es un ejemplo del Async.io. Se importa el modulito Async.io. Fíjense que las funciones ahora se definen como
corrutinas asincrónicas, ahí tengo el def, es la misma función de siempre, solamente que yo le dije, a partir de ahora sos una rutina cooperativa. Y a las funciones que van a demorar cierto tiempo, le voy a decir, vos ejecutate como corrutina también. De hecho, no sé si hemos usado por ahí el time sleep de Python, que demora tantos segundos, un segundo por ejemplo. Esta es una versión del time sleep de Python que simula una entrada-salida real a un dispositivo, por ejemplo. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá en la corrutina main? Le estoy diciendo, me creo 3 llamadas a la función cubo. Fíjense que acá la estoy llamando, pero en realidad como esto es una corrutina, esto no se está ejecutando realmente. Después le digo, así que yo, tráeme los resultados de estas 3 llamadas. Y ahí es cuando salto a la primera, la ejecuto, esto puede demorarse un segundo, así que esta corrutina queda dormida, en segundo plano, salto a la segunda, lanzo aquello, queda dormida otro segundo, salto a la tercera, lanzo aquello, queda dormida otro segundo, y sigo ciclando por estas corrutinas hasta que alguna se desocupe. Cuando alguna se desocupe, que de hecho todas esperan un segundo, así que todas se van a desocupar a la vez, cuando alguna se desocupe, ya voy a saltar a esta función y voy a tener directamente el resultado en una lista de resultados de esa función cubo. Y los puedo traer directamente así. Esta es la función main, acá le digo ejecutame la corrutina principal con el run de async.io. Esto lanza esto, hace todo lo que dijimos recién, y el resultado lo tengo directamente acá, que es una lista de 5 al cubo, 6 al cubo, 7 al cubo. Esa aplicación completa ejecuta 3 veces en async.io sleep, y en total demora un solo segundo de la ejecución, porque estos 3 sleep que está acá esperando lo esperan de manera concurrente, como si fueran 3 hilos o 3 procesos, pero estoy trabajando en un solo hilo, lo cual es bastante más simple a nivel procesamiento. Esto es escalable. Podemos armar un sitio que esté masticando, entre comillas, millones de visitas simultáneas utilizando async.io. Podemos usar múltiples procesos sin ningún problema. El tema está en el costo de generar procesos nuevos. Podemos usar múltiples hilos. El tema está en la memoria compartida. Esos son como los 2 grandes problemas. Procesos, el costo de generar procesos nuevos. Hilos, el costo de cómo sincronizamos los hilos para que no se pisen las memorias. Entonces, podemos hacer una combinación de un poco de todo esto para un nuevo concepto que es el de cola de mensajes distribuidas, que me permite a mí decir, bueno, para tareas de procesamiento puedo crear un pool de procesos, para tareas de entrada-salida puedo crear múltiples hilos, y puedo utilizar sockets y comunicaciones en red para que esos pools y esas colas de trabajo puedan comunicarse entre sí. Y ahí surge el concepto de pool de procesos distribuidos en red, que es un tema que la verdad que yo la primera vez que lo probé me voló la cabeza. Pool de procesos, hay una implementación que se llama Celery, que es un módulo de Python, una aplicación que pueden instalar con pip. La instalan y la pueden utilizar directamente, y ustedes le dicen allá adentro, créame un pool de procesos que se encargue de masticar tales funciones, y le definen qué funciones puede consumir ese pool. Y después, ¿de dónde va a consumir esas funciones el pool de procesos? De una cola de mensajes, o broker, que va a ir encolando tareas que le deposite en mi aplicación. Entonces, por ejemplo, mi aplicación podría decir, bueno, necesito el resultado de 2 más 2. Encolo eso en el broker, te lo voy a mostrar que por acá un ejemplito, algo así. Imagínense que este es el Celery, el pool de procesos. Acá tengo, ese pool puede estar, por ejemplo, en Amazon, que sé que tengo una máquina polenta con un montón de cores. Tengo mi aplicación, que podría estar quizá en mi máquina, y tengo un broker que puede estar montado en internet. Sí, con esto también. Un broker que puede estar montado en internet. Entonces, ¿qué hago? Mi aplicación te dice, broker, encólame la tarea 2 más 2. El pool de procesos se encarga de leer esa tarea. Es decir, tengo una tarea nueva acá, la traigo, la consumo en un core, en uno de los procesos que tengo disponibles, y entrego ese resultado al result backend, que puede ser otra cola de tareas, o puede ser la misma. Yo podría decir acá, meter el resultado acá adentro, y esto podría consumirlo directamente. Y me lo traigo.
Eso con una aplicación como 2+2 no tiene mucho sentido, pero para aplicaciones grandes, escalables en Internet, sí. Por ejemplo, acá hay varias Celery, es el pool de procesos, y las colas son Redis y RabbitMQ, son las dos grandes aplicaciones que se usan para colas. El broker en general es un Redis y el result backend en general es un RabbitMQ. Y para que tengan una idea, esto es lo que hace Instagram con la gestión de sus tareas, sus correos y todo. O sea que esto está en Docker, hablando de Docker, esto está en Docker, uno puede decir Docker run, correr una instancia Redis, crear una aplicación que tenga 3-4 líneas de código y crear un Celery donde uno diga correr la suma, la resta, la multiplicación. Y se conecta todo en red. En red puede ser local en la misma máquina y pueden tener en la misma computadora 3 procesos locos que son exactamente igual a nivel de arquitectura que lo que está usando Instagram en las estratosferas, porque ya están en el otro nivel. Y bueno, como anécdota de esto, en el año 2020 en la cátedra de computación 2 lo probamos y justo fue virtual. Yo doy clase también para Mendoza, para la sede central, y lo probamos y tenía alumnos de San Rafael, alumnos de Mendoza. Levanté un broker, un Redis, en una instancia que tengo en DigitalOcean en la nube. Yo conecté mi aplicación a esa instancia en la nube para que empiecen a colar tareas acá adentro, y un flaco en Mendoza levantó un Celery y mostró la pantallita y se veían todo el log del Celery. Yo le dije, bueno, ejecutame el 2+2. Fue al broker en internet, en Estados Unidos, saltó al flaco que está en Mendoza, lo ejecutó, le retornó el valor y yo lo pude ver en mi consola. Y fue en 10 minutos armás toda esa infraestructura, con 4 comandos locos. Así que bueno, eso sería como el corolario un poco de toda la parte de procesamiento paralelo, concurrente y asíncrono. Y bueno, nada más, no sé si tienen por ahí alguna duda. ¿Preguntas? Diego, en el caso del pool que hablabas, ¿Cuál de todos? vos me decías que, no, en general que vos podías definir 8, no sé, 10, que sean. Una vez que yo le mando una tarea para que la haga, ¿ese muere? ¿O lo tengo disponible durante toda No, la sigue estando. de tiempo de vida? Vos si generaste 4 procesos, el pool consume la tarea, la ejecuta en uno de los procesos que tenga disponible Y queda devuelto ocioso hasta queda ocioso, se desocupa. Es como los trabajadores de la municipalidad que los tenés ahí. Al final no está ahí. No quería decir hasta el tránsito, ¿verdad? Todo grabado, cuidado.